Con tiempos de cuarto de milla que caían al rango de 10 y 11 segundos, estos llamados autos de carrera de fábrica legales para la calle eran nada menos que desquiciados. Número 7. Chevrolet Impala Z11 de 1963. Cuando la mayoría de la gente piensa en un Chevrolet Impala hoy, probablemente se imagina uno que circula a baja velocidad y lentamente, recorriendo las calles como la joya de la corona de la cultura de los lowriders. Y aunque esa imagen es cierta, solo cuenta parte de la historia. Porque a principios de los años 60, el Impala no era solo un coche de paseo. Fue uno de los coches de producción más potentes de Estados Unidos. Tomemos como ejemplo el año 1962. Ese año, Chevy ofreció el Impala con el ahora famoso 409 CIC en V8, generando 409 caballos de fuerza. El motor era tan icónico que los Beach Boys incluso escribieron una canción sobre él. Pero tal vez deberían haber esperado, porque al año siguiente Chevrolet lanzó una versión aún más salvaje, el Impala Z11. Este monstruo de edición especial venía equipado con un motor V8 cuádruple de 427 pulgadas cúbicas con una potencia oficial de 430 caballos. Solo se construyeron alrededor de 50 de estos Z11 y no estaban pensados para navegar. Eran coches de carreras preparados de fábrica. En la tira, no tuvieron problemas en sumergirse en el rango de los 10 segundos, lo que inmediatamente levantó algunas cejas. Después de todo, los coches que van tan rápido no suelen hacerlo con solo 430 caballos de fuerza. La verdad es que la calificación de Chevy era casi con certeza conservadora. Si bien no existen hojas de dinamómetro oficiales ni registros de fábrica que lo confirmen, la mayoría de las estimaciones autorizadas sitúan la potencia real del motor del Z11 más cerca de los 510 caballos de fuerza. Ese tipo de potencia era tan extrema que incluso puede haber contribuido a la decisión de General Motors más tarde en 1963 de prohibir los motores de más de 400 pulgadas cúbicas en los automóviles intermedios. En otras palabras, es posible que el Z11 haya sido demasiado bueno en su trabajo. Después de todo, dejar que un conductor promedio condujera un automóvil tan potente era prácticamente pedirle problemas. Y GM no estaba dispuesto a correr ese riesgo. 105.9 1963 Pontiac Carolina Super Duty. Pontiac no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras Dodge, Plymouth y Chevrolet construían autos de carrera de fábrica. En 1963 lanzaron su propio peso pesado, el Carolina Super Duty. Debajo del capó se encontraba un V8 de 421 pulgadas cúbicas, alimentado por un par de carburadores Carter AFB de 4 cuerpos. Y al igual que otras máquinas de carreras de fábrica de la época, Pontiac apostó todo por la reducción de peso. Los paneles de aluminio y fibra de vidrio reemplazaron al acero. Los interiores quedaron vacíos. Y todo lo que no ayudaba a que el coche recorriera el cuarto de milla era descartado. Pero Pontiac no se detuvo allí. Para aprovechar al máximo las ventajas posibles del coche, los ingenieros incluso perforaron agujeros en secciones del propio chasis, ahorrándose valiosos kilos. Así fue como esta máquina salvaje se ganó su apodo, el queso suizo Pontiac. Y en la pista, hizo honor a esa reputación, superando a casi cualquier vehículo lo suficientemente valiente como para ponerse a su lado. Al igual que muchos de sus rivales de carreras de fábrica, la potencia nominal de la Carolina Super Duty era notoriamente conservadora. Oficialmente, Pontiac afirmaba tener 405 caballos de fuerza. Pero no hay forma de que ese número cuente la historia completa porque este auto de tamaño completo recorría el cuarto de milla en un rango bajo de 12 segundos. Una hazaña que habría requerido más de 500 caballos de fuerza directamente de fábrica. Y con un poco de ajuste, estos coches eran incluso más fuertes una vez que llegaban a la pista.
Solo se fabricaron 14 de estos Pontiac con forma de queso suizo, lo que los hace no solo brutalmente rápidos, sino también increíblemente raros. Hoy en día, se encuentran entre los coches de colección más deseados de la era de los muscle cars. De hecho, en Mekiamen de 2025, un ejemplar se vendió por la asombrosa suma de $742.500, mientras que otro alcanzó los $473.000 en la misma subasta. Prueba de que estos coches son tan valiosos ahora como imbatibles fueron entonces. Calor. Ford Fairlane Thunderbolt 1964. Puede que suene extraño mencionar esto después de todos estos siglos, pero técnicamente hablando, un rayo no existe, al menos no en términos científicos o meteorológicos. El rayo es el rayo. El trueno es el sonido que produce, y en realidad no se escucha un trueno en forma de rayo. Pero, de nuevo, el Ford Fairlane Thunderbolt de 1964 podría ser la excepción a la regla. Este coche de carreras de fábrica rugió como un trueno y golpeó con la fuerza de un rayo, lo que hace que uno se pregunte si tal vez la ciencia se equivocó en este caso. El nombre en sí proviene directamente de la mitología. Se decía que dioses como Zeus y Thor lanzaban rayos como armas, y esa imagen se adapta perfectamente al rayo porque, si bien no era un mito, absolutamente se convirtió en una leyenda. Bajo el capó se encontraba el temible V8 de 427 pulgadas cúbicas con aceite lateral de Ford, clasificado oficialmente en 425 caballos de fuerza. Pero aquí es donde la ciencia vuelve a entrar en juego. Incluso con todos los trucos para ahorrar peso, paneles de carrocería de fibra de vidrio, interiores simplificados, piezas de aluminio, 425 caballos de fuerza no son suficientes para impulsar un automóvil a la mitad del rango de 12/4 millas. La realidad era que casi con toda seguridad el Thunderbolt generaba cerca de 540 caballos de fuerza directamente de fábrica. Puede que esa cifra no haya sido documentada oficialmente, pero los deslices en el tiempo no mienten. Este era un automóvil que simplemente desafiaba sus propios números. Ford construyó solo 100 de estos Thunderbolts. Y aunque la mayoría estaban destinados a la pista de carreras, unos pocos estaban registrados para uso en la calle. Eso significó que unos pocos conductores afortunados pudieron desatar esta máquina divina en desafíos de semáforo, entregando toda la furia del Valhalla a cualquiera lo suficientemente tonto como para alinearse junto a ellos. Dodge Coroneta 990-1965. El Dodge Coroneta 990 de 1965 a menudo se recuerda como esa máquina de aspecto extraño con sus ruedas fuera de lugar. Un automóvil que parecía aniquilar todo lo que se le cruzaba por delante. Pero hay mucha confusión e incluso cierta desinformación en torno al tema. Uno de los mayores mitos es que Dodge envió estos autos directamente desde la fábrica con esa distancia entre ejes alterada. En realidad, las modificaciones se llevaron a cabo más tarde, ya sea por corredores individuales o a través de la propia división de carreras clandestina de Chrysler, lo que muchos llamaban sus obras clandestinas. Lo que hicieron fue bastante radical. Las ruedas delanteras fueron desplazadas hacia adelante unas 10 a 15 pulgadas, esencialmente por delante del motor. Mientras tanto, las ruedas traseras se movieron unos 10 centímetros más cerca del centro del coche. Este cambio concentró más peso del Coronet sobre los neumáticos traseros, lo que le dio una tracción tremenda desde el principio, una gran ventaja en las carreras de aceleración, donde el agarre puede determinar el éxito o el fracaso de una carrera. Con esta configuración, el A990 se lanzó con más fuerza que casi cualquier otro en la pista. Si a esto le sumamos el monstruoso motor Hemi V8 de 426 pulgadas cúbicas de Dodge debajo del capó, el auto no despegó por sí solo. Parecía y se sentía como si estuviera siendo disparado desde un cañón.
Su postura era tan inusual que la gente comenzó a llamarlo un auto gracioso, un apodo que se mantuvo y eventualmente evolucionó hasta convertirse en su propia clase de carreras oficial de NH. En la pista de carreras, el A990 fue tan dominante como los Semiar de Mopar en NASCAR. Y ese dominio rápidamente irritó a sus rivales. Ford, en particular, no lo soportó. Ya habían conseguido que el 426 Semi fuera prohibido en la NASCAR. Básicamente, está poniendo en peligro el programa de pistas ovaladas de Dodge. Pero cuando se trataba de carreras de aceleración, NH no se tragaba las quejas de Ford. En lugar de eso, Ford tomó el asunto en sus manos al prohibir a sus propios conductores incluso competir contra los A990 de Dodge. Dodge originalmente tenía la intención de construir alrededor de 210 de estos autos, pero las fuentes más confiables coinciden en que el número real fue más cercano a 101. Esa producción limitada solo se suma a la mística de la 990 hoy, consolidando su lugar como uno de los peldaños más importantes en el nacimiento de las carreras de autos divertidos modernas. Código del Ford Fairlane 50 de 1966. Después de la leyenda del Thunderbolt, Ford no estaba dispuesto a dejar de fabricar coches de carreras de fábrica. Llevaron la antorcha a la quinta generación del Fairlane con otro monstruo, el Fairlane 50 de 1966. Al igual que su predecesor, venía equipado con un V8 de 427 pulgadas cúbicas con aceite lateral, que contenía todo el rendimiento por el cual ese motor se había hecho famoso. Ahora bien, en el papel, el código R no tiene el mismo récord de rendimiento legendario que el Thunderbolt. El único tiempo de 4 millas documentado oficialmente que se haya registrado fue de exactamente 13 segundos. Claro, eso es bastante rápido para un auto de calle de mediados de los años 60, pero como un auto de carreras especialmente diseñado, ese número no significa exactamente dominio. Y, sin embargo, sabemos por la historia que el código R resultó ser un ganador comprobado. Durante las temporadas de 1966 y 1967, el código Fairlane 50 dominó las clases B y A de NH Supertruck con conductores de renombre como Bill Dunn y Gus Ronda conduciéndolos por la pista. Si nos fijamos en lo que otros coches de carreras de fábrica de la época utilizaban, es seguro decir que el código R tenía que ser capaz de realizar adelantamientos en 11 segundos o menos. Pero aquí está el truco. A diferencia de la mayoría de los muscle cars de su época, este carril nunca estuvo disponible para el público en general. Ford solo fabricó 57 de ellos, y estaban reservados exclusivamente para conductores selectos con respaldo de fábrica. Eso convierte al código R en uno de los muscle cars más esquivos de los años 60. Hoy en día, todavía quedan alrededor de 2 docenas, y cuando alguno aparece a la venta, los coleccionistas se lanzan a por todas. Recientemente, las subastas de remolques han hecho que estos autos superen la marca de los $250,000. La quinta generación del Fairlane en su conjunto a menudo se ha visto eclipsada por otros iconos musculosos de la época dorada. Pero el código R es una prueba de que merece una segunda mirada. Era un arma casi secreta del programa de carreras de aceleración de Ford. Oculto de las calles, desatado en la franja, y ahora finalmente obteniendo el reconocimiento que siempre mereció. Dodge Hemi Dart 1968. Como hemos mencionado antes, Ford no estaba exactamente entusiasmado con el Hemi V8 de 426 pulgadas cúbicas de Chrysler cuando apareció por primera vez en NASCAR. De hecho, Ford argumentó que el motor era simplemente demasiado potente y, durante un tiempo, estuvo prohibido hasta que Chrysler pudiera cumplir con las normas de homologación. Eso significaba que tenían que vender al menos 500 unidades al público. Chrysler tomó ese desafío en serio y decidió ofrecer el Hemi en casi todos los modelos intermedios de Dodge y Plymouth.
Pero hubo un coche que no fue invitado a la fiesta de Emmy. El DOCH Dart. Al ser un compacto, quedó fuera del frenesí. Y quizás eso fue lo mejor. Después de todo, meter tantos caballos de fuerza en un coche tan pequeño podría ser casi peligroso. Aún así, los entusiastas no tuvieron que preguntarse por mucho tiempo. En 1968, Dodge se asoció con Hust Performance para crear el Hemi Dart, y el resultado fue tan salvaje como la gente imaginaba. La fórmula era sencilla pero extrema. Tome un dardo liviano, coloque un Hemi 426 de calle debajo del capó, un motor que apenas quepa, y luego elimine todo lo que no sea esencial para ir rápido. Sin asientos traseros, sin alfombras, sin aislamiento, incluso los guardabarros eran de fibra de vidrio. Todo en nombre de perder peso. El objetivo era claro, dominar la categoría de carreras de aceleración de Superstock. En la pista, el dardo Hemi cumplió. Estos autos eran capaces de recorrer el cuarto de milla en unos 10 segundos, lo que los convertía en algunas de las máquinas respaldadas por fábrica más rápidas de su época. Oficialmente eran legales en la calle, pero Dodge recomendó enfáticamente no conducir uno a diario. Con solo unas 80 unidades construidas, la mayoría fueron directamente a los corredores, pero como se vendieron a través de concesionarios Dodge regulares, un puñado inevitablemente terminó aterrorizando las calles. 19. Plymouth Hemi Barracuda 1968. Si el Hemi Dart de 1968 fue una locura, la respuesta de Plymouth, el Hemi Barracuda, llevó las cosas un paso más allá. Construido en el mismo año y con la misma colaboración entre Chrysler y Hust Performance, el Hemi Cuda era esencialmente el gemelo del Dart, pero con un poco más de estilo y, de alguna manera, un toque más de velocidad. Mientras que el Dart tenía ese aspecto cuadrado de caja de zapatos sobre ruedas, el Barracuda Fastback de segunda generación trajo líneas más elegantes y aerodinámicas. Puede que esas curvas sean sutiles, pero ayudan a ahorrar preciosas fracciones de segundo, lo que hace que el Hemi Cuda sea aún más rápido en el cuarto de milla. Pero lo que realmente hace especial al Hemi Barracuda es lo raro que es. Plymouth y Hearst construyeron solo 50 de estos monstruos, 30 menos que el Hemi Dart. Y ambos coches fueron tan escandalosamente dominantes en la competición de supercoches que el NH tuvo que intervenir y ponerles limitaciones. Los funcionarios obligaron a los equipos a agregar peso en un esfuerzo por reducir la velocidad de los autos. Pero incluso con esos kilos de más, las Barracudas Hemi arrasaron casi todo lo que encontraron a su paso. Es un testimonio de lo brutal que realmente era el Hemi de carrera 426. Muchos expertos estimaban que estos autos desarrollaban cerca de 600 caballos de fuerza en su versión de carrera. Ahora bien, aquí es donde las cosas a menudo se malinterpretan. A veces la gente piensa que un coche se vuelve ilegal para circular en la calle simplemente porque tiene cifras de caballos de fuerza desorbitadas. Pero ese no es el caso. Lo que realmente descalifica a un coche para circular es la falta de elementos esenciales. Cosas como parachoques, faros, luces de giro y sistemas de escape legales. Sorprendentemente, el Hemi Barracuda cumplía todos los requisitos. En el papel, era legal para circular por la calle, pero Plymouth dejó en claro que no era un coche para conducir todos los días. Cada ejemplar salió con una pegatina de exención de responsabilidad en la ventana que decía claramente que el coche era solo para uso en pista. Y para colmo de males, la garantía de fábrica quedaba anulada desde el momento en que lo compraste. La mayoría de estos semi-barracudas fueron directamente a manos de equipos de carreras respaldados por Chrysler, donde se convirtieron en armas en las carreras de aceleración sancionadas. Pero un puñado de ellos se coló en los concesionarios, a menudo expuestos en primera línea para atraer a los clientes a las salas de exposición. Es difícil decir cuántos lograron salir a la carretera.
Pero hay que imaginarse que al menos uno acabó en manos de un propietario atrevido que lo registró, ignoró las advertencias y lo soltó en las calles. Si así fuera, ese coche se habría convertido instantáneamente en la máquina más temida de la ciudad. El tipo de viaje que hizo leyendas en cada semáforo.